Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Fernando Llano Alonso. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Hola, doctor Fernando, ¿cómo está? Doctor Llano. Perfecto, muchas gracias por estar y es un honor tenerle en La Rebelión de los Datos. Antes que todo, vamos a cumplir con el código de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Acepta usted también? Perfecto. Doctor Llano, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre IA y la filosofía del derecho. Para contextualizar un poco, el 2021 la Universidad de Sevilla organizó la segunda edición del Congreso Internacional sobre IA, Robótica y Filosofía del Derecho, resaltando los desafíos del jurista en la era digital. En esta conferencia se subrayó que la filosofía del derecho fue pionera en abordar el ciberderecho, la informática jurídica y el impacto de las nuevas tecnologías, los derechos y libertades en la sociedad global de la información. Para empezar, ¿de qué manera las tecnologías como las redes sociales o los sistemas de inteligencia artificial que personalizan contenidos están influyendo en nuestra autopercepción, nuestra identidad, en cómo nos presentamos ante los demás? La influencia de las nuevas tecnologías, de las llamadas tecnologías disruptivas, ya afecta no solamente al mundo profesional, sino también al mundo del individuo, del ciudadano, efectivamente en su forma de comportamiento, en su forma de adaptarse a esas nuevas tecnologías. En el lenguaje, el lenguaje, por ejemplo, es cada vez más concreto, más sencillo. Se acortan mucho los textos. Eso es algo que, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza universitaria, en el ámbito en el que tengo que trabajar todos los días como profesor universitario, pues constituye un tema de reflexión. No digo de preocupación, porque no podemos permanecer al margen de la evolución, ¿no?, de las cosas, y hay que adaptarse sin perder tampoco, evidentemente, el legado de nuestra formación humanista. ¿Pero qué quiero decir con esto? Yo creo que las personas que nos están escuchando convendrán en que la forma en la que un alumno de, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República podía seguir las lecciones a través de un libro de texto, ¿no?, de un manual, hoy en día es mucho más complicado para los alumnos de este curso, de estos últimos cursos, seguir esa forma de lectura, de comprensión, lectura comprensiva y de reflexión y de interpretación de textos, ¿no? La conducta de los mismos como estudiantes está predeterminada, evidentemente, para saber combinar varios escenarios de datos y trabajar también en grupo, en equipo. Digamos que ese es el gran aporte y el gran avance que se está produciendo en el ámbito de la educación, que se trabaja más en red, que se trabaja más de manera inmediata. Y, por contra, se está perdiendo una forma de trabajo, una forma de aprendizaje en la que el profesor, la mayéutica, por decirlo así, imparte una lección y los alumnos, de forma unidireccional, y los alumnos toman nota, aprenden y a continuación reflexionan en torno al tema que se ha tratado en clase, combinándolo o complementándolo con el libro. Esa forma de enseñanza está en franca desaparición, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a la enseñanza media, enseñanza básica o enseñanza universitaria, parece que la labor del profesor será una labor de coordinador de conocimientos y de corrector también del aprendizaje, de evaluador del aprendizaje que los alumnos, con su coordinación, hayan podido ir adquiriendo, ¿no?, de las capacidades, todos los recursos que ellos puedan haber ido alcanzando a lo largo del curso. Pero en modo alguno la forma de enseñanza va a ser la que nosotros hemos conocido. Esto se puede extender también desde el punto de vista ético, de la conducta ética en la sociedad, también a muchas otras reflexiones, ¿no?, en los que evidentemente existe una huella, que ya existe, nunca mejor dicho, una huella digital,
en la forma del comportamiento del hombre y de la mujer contemporáneo. Evidentemente, todas las nuevas tecnologías que forman parte de lo que es nuestra vida cotidiana condicionan mucho nuestra manera de decidir, ¿no? Las opciones que nos propone, por ejemplo, una inteligencia artificial. Nos facilita mucho el hecho de escoger cuál de las opciones nos conviene más, nos permite ahorrar tiempo, simplifica mucho nuestras vidas, pero también nos hace delegar excesivamente. Yo diría que es el lado negativo. El lado positivo es que simplifica nuestras vidas, que las hace más cómodas. Desde el punto de vista negativo, y voy a intentar siempre darle a ustedes una visión positiva y negativa equilibrada. El punto de vista negativo es que nos resta protagonismo, ¿no? Y muchas veces esto nosotros lo hacemos conscientemente porque nuestras vidas, más aún si vivimos en las ciudades y demás, va muy rápido. Entonces todo es una cuestión de tiempo. Tratamos de aligerar cualquier tipo de operación que nos lleve más minutos de los esperados, porque vamos corriendo, deprisa y corriendo, y esa vida que va muy acelerada, ¿no? La vida moderna del hombre y la mujer moderna es muy acelerada, va muy rápido, pues sin duda cada vez es más dependiente de un instrumento, como es un medio, como es la inteligencia artificial, que nos sirve de ayuda, pero al mismo tiempo también nos va haciendo renunciar a muchos conocimientos, capacidades y habilidades que teníamos y que vamos descuidando. Por ejemplo, la memoria. La propia memoria es algo que ya tenemos casi delegado en muchas operaciones que hacemos a diario. Si usted se va a tomar una copa con los amigos y pide finalmente la cuenta, raro es ya el camarero que le dice a lo que asciende el importe. Tiene que ir a comprobarlo, ver qué mesa es, y allí le dice directamente cuánto. Esta operación, que era tan sencilla, hace no mucho, de echar unas cuentas y hacer una suma mentalmente, también está desapareciendo. Es simplemente una muestra, ¿no? de cómo es nuestra vida cotidiana hoy y de cómo en estos aspectos, he señalado solamente algunos, se diferencia tanto de la vida que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Doctor Llano, ¿y usted considera que el derecho actual está adecuadamente preparado para proteger la dimensión de la identidad de este nuevo entorno digital? Bueno, el derecho siempre ha ido detrás de los acontecimientos. Esto desde Hermogeniano, que es el primero que dice que el derecho es digamos, segundo o tercer siglo después de Cristo, uno de los juristas ya de la etapa imperial dice eso, que el derecho es un producto por y para los humanos, para regular sus vidas, ¿no? Entonces, el derecho ha ido siempre detrás de los acontecimientos. En las sociedades todavía de la antigüedad, incluso de la Edad Media, todas las cosas iban cambiando de una forma más lenta hasta que se produce lo que decía antes, la aceleración, que es algo ligado a la revolución industrial. En la cuarta revolución tecnológica a la que usted apunta, evidentemente la velocidad ha alcanzado ya tal grado que vemos cómo nuestras vidas van cambiando día a día. Y en lo que se refiere a la inteligencia artificial, los conocimientos que podamos tener hoy mismo, a día 11 de abril, de inteligencia artificial, habrán quedado en su totalidad prácticamente ya desfasados en cuestión de meses, ¿no? Tiene que haber una adaptación constante. Entonces, en el ámbito del derecho voy a situarme en la escena que mejor conozco, ¿no? Que es el de la Unión Europea, porque para bien o para mal, no vamos a entrar en esto ahora, yo desde luego soy un convencido defensor de la propuesta europea, que es alternativa a la de Estados Unidos y la de China. Objetivamente, vamos a dejarlo ahí, es el primer reglamento de inteligencia artificial que hay en el mundo, la primera ley de inteligencia artificial. Y al que nos estamos colgando acá en Latinoamérica, varios países también. Me agrada, pero tampoco quería hacer mucho detalle porque respeto todos los puntos de vista y demás, pero vamos, prefiero luego si hay ocasión me gustaría explicar por qué, ¿no? Pero entonces, en el reglamento de inteligencia artificial, fundamentalmente lo que existe es un interés por crear un marco jurídico que, por supuesto, no puede tener en cuenta todas las opciones, toda la casuística que el ámbito de los negocios, del comercio, de la propia vida cotidiana de los ciudadanos pueda generar, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas cuestiones que no están reguladas. Esto es así. Esto
el jurista, como ha sucedido siempre, pero ahora más, tendrá que ir tomando nota, sobre todo en el ámbito judicial, de cuáles son las principales causas de reclamos, de recursos, de solicitud de amparo de la justicia por parte de los ciudadanos ante escenarios completamente novedosos, ¿no? Entonces, poco a poco empieza a calar en nosotros el interés de proteger, por ejemplo, la ciberseguridad de nuestros datos, cómo eso se presta muchas veces a que haya una verdadera violación de la intimidad de los ciudadanos, ¿no? El phishing, todo lo que tiene que ver con las cuentas bancarias, y cantidad de figuras que están todavía por aparecer, porque bueno, suelen haber figuras legales que están apareciendo en la medida en que esa nueva realidad del derecho, esa nueva realidad jurídica que ya no es material, ya no es tridimensional, sino que se desarrolla en el ámbito de lo digital, va a estar constantemente generando litigiosidad, ¿no? Entonces, el derecho, en la medida de lo posible, tiene que estar con, digamos, sus bases tradicionales a la altura de esa nueva realidad, que es una realidad, como diría, incluso más de lo que diría Bauman, ¿no? Sigmund Bauman, que hablaba de la vida líquida, la realidad líquida, que es la realidad de cualquier ser humano, de cualquier hombre o de cualquier mujer. El derecho es todavía una realidad más etérea, más evanescente, sería casi gaseoso, una situación de derecho gaseoso, ¿no? Porque la realidad que regula es cambiante, pero de una manera constante, ¿no? Y entonces, incluso la forma de argumentar, la forma de razonamiento jurídico, la forma de aplicación del derecho, pienso que irá mutando también con el tiempo. Que la lentitud del proceso a través del cual se produce una reflexión, un razonamiento, una argumentación jurídica y de ahí la sentencia después de meses, tendrá que hacerse más dinámica porque la situación no esperará a una resolución tan larga, tan lenta. ¿Y usted cree que ahí ayudarían las herramientas de IA? Porque finalmente se pone sobre la mesa es el uso o no uso, pero sin embargo me parece que todos vamos hacia que se use la herramienta, Esto es así. La inteligencia artificial generativa ya es un paso definitivo en esa línea, ¿no? Ya antes hablamos de educación, pues la inteligencia artificial generativa ya la están utilizando nuestros alumnos, lo cual no tiene que verse necesariamente como algo sospechoso o negativo, sino tenemos que intentar adaptarnos también a esa opción y a esa oportunidad que se le da a los alumnos para entender más claramente un texto, a lo mejor, o para que puedan trabajar con él con nuestra supervisión. Claro. Haciéndose así, eso es como todo instrumento. Como todo instrumento que tenemos nosotros, un libro puede servir para leer o puede servir para ponerlo de contrapeso en una puerta. Un bolígrafo puede servir para escribir o puede servir como arma lanzadera. La inteligencia artificial es un instrumento. Vamos a decirlo mejor, una herramienta, ¿verdad? Una herramienta. Y en este caso, en el mundo del derecho, pues sucede algo parecido. El mundo del derecho tendrá que ir desde el punto de vista instrumental, adaptando la inteligencia artificial para la mejora del ejercicio del derecho, de la aplicación de la justicia. ¿Y esto es posible? Claro que sí. Mire, lo mismo que en el ámbito de la medicina, en la mayoría de los hospitales que ya están dotados de inteligencia artificial, la gran parte de los pronósticos que se hacen a través de los algoritmos contratados por ese servicio médico se hacen por inteligencia artificial. La gran mayoría, es decir, no van a estar, y esto si ustedes lo consultan con cualquier equipo médico de un hospital, el más cercano en Montevideo, se lo van a decir así. Miren, los casos que pasan por la inteligencia artificial son tan claros que no necesitan ni una revisión. Este paciente presenta un cuadro claro de neumonía y esto es neumonía. Solamente aquellos casos extraños, y son muy pocos, son los que son evaluados y controlados por un gabinete médico. ¿Esto qué es lo que ha supuesto? Pues ha supuesto, evidentemente, un aligeramiento de la carga de trabajo que tienen los gabinetes médicos, que no tienen que estar analizando punto por punto, caso por caso, lo que se les presenta. No tienen tiempo material. Eso es muy positivo. Y en el mundo del derecho exactamente igual. En el mundo del derecho ya existen, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que, por ejemplo, Jurimetrics, que en un caso de un litigio entre usted y su compañero Gabriel Álvarez, si nosotros es lógico esto de decir, y van a decir, pues claro que se puede hacer así. Claro, si nosotros tenemos tal infinidad de datos
que sabemos, en un caso de litigio igual que el que a ustedes les enfrenta, ¿qué magistrada es la que va a juzgarles? Y en qué sala concretamente, ya se puede anticipar, en base a todas las sentencias anteriores similares a las que se han dictado en un litigio así, si esa magistrada le va a dar la razón a usted o se la va a dar a Gabriel. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ahorra esto? Nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero, porque a lo mejor antes de entrar usted en litigio con Gabriel, pues les interesa llegar a un preacuerdo judicial. Porque ya saben que las posibilidades de que, en este caso concreto, usted gane el caso son remotas. Y va usted a perder tiempo de litigio pagando al procurador, al abogado, los recursos, etcétera, y además, con casi seguridad, va a perder. Bueno, esto es una forma de garantizarle al ciudadano un acceso a la justicia más eficaz y que además potencia, en este caso, el acuerdo entre las dos partes. Entonces le vamos a dar relevancia a la jurisprudencia ahora. Porque siempre se ha dicho que la jurisprudencia no era fuente de derecho. Siempre, ¿verdad? Es decir, cuando la ley calla o cuando la ley no dice nada al respecto, pues hay mecanismos, por ejemplo, la analogía juris y demás, el derecho comparado, que sirven para rellenar esa ley. Lo que nunca puede hacer un juez es quedarse en silencio, tiene que dictar. Entonces, la inteligencia artificial sí que en estos casos, evidentemente, y por no hablar de coordinación también entre jueces, entre un juez que pueda vivir, que pueda estar en 33, en el distrito de 33, o otro que esté en Montevideo. Y resulta que a veces, por la falta, no digo en su país, en España ha sucedido, estoy poniendo un ejemplo que vaya a Uruguay, ¿no? Bueno, pues que dos jueces hayan dictado sentencias tan diferentes para casos muy parecidos, ¿no? Diferentes, por ejemplo, incluso en la consecuencia jurídica, en la sentencia, en la pena que se ha aplicado pues a un padre que no ha sido responsable a la hora de pagar por los alimentos y el vestido y demás a los hijos, y esa misma situación que es juzgada por otro juez y cuya pena es mucho menor, para un caso muy parecido, ¿no? Entonces, esas discordancias interpretativas también pueden allanarse, ¿no? Esto es en lo que esto y en muchas más cosas en los que la inteligencia artificial nos puede ayudar. O, por ejemplo, que los ciudadanos tengan también un conocimiento del derecho sin necesidad de tener que perder el tiempo, insisto de nuevo, su dinero, para estar bien asesorados. Podemos tener un abogado en casa, en realidad, es decir, es a través de la inteligencia artificial. Y solamente cuando sea absolutamente necesario y merezca la pena, recurramos, por ejemplo, a un abogado. ¿Esto supone el final de la abogacía? No, supone el cambio de la forma de trabajo en la abogacía tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Incluso en los propios bufetes de abogados, la inteligencia artificial ya ha entrado, digamos, a simplificar mucho las tareas para las que no hace falta tener un personal cualificado, ¿no? Claro. Y eso la inteligencia artificial ya lo hace. Perfecto. Y entrando en otra materia de neurotecnologías, Chile puso un énfasis significativo en la protección del ser humano frente a las neurotecnologías y lo consagró en la Constitución, el tema de la protección a neuroderechos, vinculándolo con el concepto de mejora humana. ¿Cuál es su opinión sobre la perspectiva y los riesgos éticos y jurídicos que podría implicar este avance en las neurotecnologías si no tienen un marco regulatorio? Claro. Chile fue pionera en ese proyecto de constitución que tuvieron ustedes hace 3, 4 años, creo recordar, igual me equivoco, pero creo que, o más, pero hace unos años efectivamente fue pionera en el mundo por llevar en su anteproyecto la cuestión de los neuroderechos. Bueno, entonces, hay un neurocientífico español que lleva muchos años con un proyecto que se llama Brain Project, el proyecto Cerebro Humano. Juste, ¿no? Que en su día tuvo Juste, sí, Y-U-S-T-E, sí. Juste es un apellido que coincide con el nombre de una localidad de Toledo, de Toledo, de Extremadura, de Cáceres. Y ahí hay un monasterio muy bonito y tal. Bueno, el caso es que Juste es un neurocientífico y entonces él obtiene ya digo, en el último periodo del mandato de Obama, un proyecto muy importante, dotado de una cantidad económica bastante relevante, que le lleva a él y a su equipo a trabajar en
desde el punto de vista científico, neurocientífico, los neuroderechos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ustedes ya saben muy bien, sirve, por ejemplo, para tratar enfermedades degenerativas, nerviosas, ¿no? Para ralentizar muchas veces el empeoramiento, o incluso para que personas que han nacido con una discapacidad, pensemos por ejemplo en un invidente, una persona que es sordo, pues que a través de los neuroimplantes puedan ganar sensibilidad o incluso que puedan percibir colores, ¿no? Cuando nunca los habían visto, nunca los hayan podido disfrutar, ¿no? Todo eso es muy positivo, pero lo que comentaba antes, también tiene o abre una puerta negativa, ¿no? ¿Qué puerta negativa puede ser esa? Bueno, es algo en lo que el propio Rafael Yuste cae, ¿no? En la propia consideración, en la propia cuenta del riesgo que eso puede comportar. Hay un penalista, y ahora voy a entrar de nuevo con Yuste, pero hay un penalista que en los años 70, quienes nos escuchen en algún momento, si esto está grabado, pues más adelante, probablemente se acuerden de un penalista que todavía sigue con vida, afortunadamente, se llama Günther Jacobs, que es alemán. Entonces, Günther Jacobs en los años 70-80 tuvo mucha relevancia porque puso de manifiesto una teoría que era la teoría del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo. Frente a la teoría del derecho penal del enemigo de Günther Jacobs estaba la teoría de su amigo, pero en este caso contrario desde el punto de vista doctrinal, recientemente fallecido, que era Klaus Roxin. Klaus Roxin es uno de los grandes penalistas que ha tenido el derecho penal internacionalmente y en esto contrastaba. ¿Y qué decía el derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo venía a justificar, incluso en un Estado de Derecho, situaciones en las que se podía perfectamente aplicar al enemigo o a una persona que fuese una amenaza para la sociedad, pensemos por ejemplo en un terrorista, la suspensión del Estado de Derecho en un cuarto, es decir, en una habitación en la cual pudiéramos utilizar cualquier medio con tal de poder extraer una información necesaria para evitar un mal mayor. Pongamos un caso, que era el de Günther Jacobs. Un terrorista coloca en un estadio de fútbol una bomba que va a detonar. Y salvo que las fuerzas del orden y de la policía no logren desactivarlo, va a causar una tragedia enorme. Entonces se detiene al terrorista y la hipótesis sería esa. ¿Sería justificada una tortura de ese terrorista para que confiese dónde ha dejado la bomba, sí o no? Y entonces ahí viene el debate entre garantistas y, por otra parte, los utilitaristas que dicen cualquier medio es suficiente y necesario con tal de que un bien mayor, que es el de salvar a miles de personas, se consiga a cambio de violentar la intimidad y los derechos de una sola persona. Bien, pues actualizando esto a la neurociencia, saben ustedes que a través de esos neuroimplantes se puede perfectamente saber qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros sentimientos, incluso extraer una información mucho más profunda de la que nosotros creemos, simplemente con la colocación de un neuroimplante. Hay una cuestión básica. En función, por ejemplo, de cuál sea la parte de nuestro cerebro que se ilumine, que se active, sabemos si esa persona está diciendo la verdad o no. El neuroimplante puede servir para controlar perfectamente el pensamiento y las actuaciones de un sujeto sin que éste sea consciente de que se está interfiriendo en su mente. Y además la neurociencia es una de las ciencias que más se está desarrollando desde el punto de vista tecnológico. Entonces puede ser al mismo tiempo, esto es lo que quería comentar desde el principio, ¿no? La ambivalencia de la inteligencia artificial puede servir muchísimo para mejorar enfermedades y problemas que tienen que ver con el sistema y el aparato nervioso, puede curar, por ejemplo, la depresión y cosas así, pero también puede ser un instrumento peligroso si cae en manos las manos que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, en este sentido, volvemos a Rafael Yuste. Rafael Yuste hablaba de los neuroderechos y eso es lo que después en la Asamblea Constituyente chilena se abordó. Neuroderechos que tienen que ver con el derecho a la identidad, que ha hecho usted referencia desde el principio, a la identidad, la capacidad de controlar nuestra integridad física y mental. El derecho, en segundo lugar, eran 5 neuroderechos. El derecho a la libertad de pensamiento y al libre albedrío para decidir cómo actuar. Claro, porque si tenemos un neuroimplante y nos controla como si fuéramos marionetas, ya no somos libres. Claro.
En tercer lugar, el derecho a la privacidad mental, ¿no? A que nuestra intimidad, que nuestra privacidad no sea invadida sin nuestro consentimiento. En cuarto lugar, el derecho a un acceso justo para el aumento del potencial de la mente, es decir, la capacidad de garantizar que los beneficios de las mejoras de la capacidad sensorial y mental a través de la neurotecnología se distribuyan de forma justa en la población, porque si al final la tecnología la tienen solo los más pudientes, se volverá a generar una fractura, ¿no?, entre quienes se lo pueden permitir y los que no. Y por último, el derecho a la protección contra los sesgos algorítmicos. Es la garantía de que las tecnologías no introduzcan prejuicios, ¿no? Y esto también es otro de los peligros que entraña la inteligencia artificial. Claro, justamente el tema de los sesgos es algo que me parece que en el reglamento europeo no estaba como explícito, ¿no? Digamos que se habla más de los riesgos, pero el tema de los sesgos no estaba tan implícito en el mismo. Vamos a ver, el tema de... Este es un tema colateral o vinculado a lo primero. En el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo se da una circunstancia y es lo que de alguna manera explica el por qué se tardó tanto en aprobarlo, unos 2 años aproximadamente. Bueno, lo primero es que nosotros somos más de 30 estados y entonces hay que ponerse de acuerdo y todas las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen que ser por unanimidad. Si es algo parecido, no tan difícil, pero algo parecido a lo que sucede con el Consejo de Seguridad de la ONU. Basta que un estado ponga un veto y ya pues se ha frenado toda iniciativa, ¿no? Y ahora lo estamos viendo pues con la forma de decidir respecto a qué hacer con la política de rearme que dice nuestra presidenta Ursula von der Leyen, ¿no? El rearme nos ha dado también muchos problemas. No me voy a distraer ahora de esto. Vayamos al tema de los sesgos. Vamos a ver, en la inteligencia artificial, en el proyecto de inteligencia, en el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, la parte central, la parte mollar, es la de los algoritmos de alto riesgo. Uh-huh. ¿Y qué son los algoritmos de alto riesgo? Los algoritmos de alto riesgo son aquellos algoritmos, en la clase de los algoritmos hay una clase de un tipo de algoritmos que son los que afectan a la salud, a los derechos fundamentales y a la seguridad. Entonces, para eso está pensada esa regulación. Y además, como esos algoritmos tienen internamente el desarrollo, han sido diseñados y desarrollados desde el punto de vista algorítmico por unos informáticos que obedecen a un encargo que se les ha hecho, evidentemente esos informáticos dejan un sesgo, a veces de manera consciente y otras inconsciente. El sesgo no es un sesgo que tenga en sí per se el algoritmo, lo tiene quienes lo han programado o quienes han encargado el algoritmo. Voy a poner un ejemplo. Miren, en el año 2018 hay una señora que nace, se llama la señora Meredith, cerca de Cambridge, en Cambridgeshire, en la comarca de Cambridge, en Inglaterra, nace con una enfermedad hepática, ¿de acuerdo? Una enfermedad hepática. Entonces, una enfermedad del hígado que la lleva a, desde el primer momento, tener que tratarse con medicina, porque de otra manera, claro, su vida estaba en riesgo. Cuando esta señora cumple 30 años, en una de las visitas rutinarias a su hepatólogo, el hepatólogo le dice que la medicina ya no va a contener más la enfermedad, es decir, ya no va a poder evitar que se vaya degenerando y, por tanto, lo que le sugiere es que se ponga en una lista de solicitantes de donantes, ¿no? Donantes de órgano. Entonces, paralelamente, el NHS, el Servicio de Salud Británico, en esas mismas fechas, casualmente había encargado un algoritmo a unos informáticos, ingenieros de inteligencia artificial, que creasen un algoritmo, el algoritmo NLOS. Si ustedes lo buscan, les va a aparecer el LOS. ¿Y qué es lo que hacía ese algoritmo? Bueno, pues ese algoritmo lo que hacía era a los solicitantes, a las personas que estaban en una lista de espera de donante, de hacer una donación, las iba puntuando. A aquellos pacientes que tenían por encima de 300 puntos se les ponía como pacientes prioritarios, ¿no? Entonces a esta señora, la señora Meredith, Sarah Meredith, sistemáticamente siempre la rechazaban. Y es algo que, a pesar de su edad, que tenía solo 30 años, llamaba la atención, ¿no? Porque su estado era muy grave y dependía de una donación, de un trasplante para poder vivir. Claro. Y, de hecho, había confiado en ese proceso de que fuera la inteligencia artificial la que decidiera si era o no prioritaria antes que poner esa decisión en manos de un colegio médico, ¿no?
Entonces, uno de los hepatólogos, amigo del especialista que la llevaba a ella, contactó con esta señora para decirle que, en su opinión, el algoritmo del NHS británico, del Servicio de Salud británico, tenía algún tipo de sesgo, debía tener. Entonces, porque no era normal que siempre, con las condiciones graves de salud que ella ya padecía, la rechazasen y no la considerasen como una paciente prioritaria, ¿no? Bueno, pues efectivamente solicita el acceso a la justicia a la caja negra del algoritmo y se dan cuenta que tienen un sesgo. ¿Adivinan ustedes qué tipo de sesgo era? Yo, cuando he hecho esta pregunta, siempre me dicen que era mujer. Bueno, podría haber sido, pero no era el caso. No era un sesgo de género, pero no era un sesgo de género, era un sesgo de edad. Es paradójico, porque cuando se habla de sesgo de edad, pensamos en el edadismo, sí, de los mayores. Nosotros tenemos en nuestra lengua tenemos un término que no existe en otras lenguas, que es el edadismo. O sea, nosotros los hispanohablantes hablamos de edad, edadismo, es decir, por razón de edad se te discrimina. Y normalmente son discriminadas las personas mayores. Por ejemplo, por la expectativa de vida también. Efectivamente, ¿no? Por las expectativas de vida. Bien. Pues en este caso, como el algoritmo no estaba bien configurado, porque no tenía los datos necesarios, el algoritmo inicialmente estaba dirigido a una finalidad absolutamente plausible, que era salvar el mayor número de vidas. Muy bien, si tú no le das más datos, el algoritmo no va a saber diferenciar entre la señora Meredy, que tiene 30 años, y el señor Johnson, que tiene 90. Lo que va a decir es, frente a dos datos que son que una persona tiene 30 y otra tiene 90, el de 90 tiene menos expectativas de vida. Luego vamos a priorizar a este señor. Bien, pero ¿y por qué no le damos más datos al algoritmo? Por ejemplo, que el señor de 90 años, conscientemente, imaginémonos, en su día decidió tomar alcohol a pesar de que sabía que era perjudicial para el hígado, ser un fumador empedernido, no practicar una vida sana, y lo hacía conscientemente. Claro. Y, sin embargo, la señora Meredy durante 30 años se estuvo medicando de forma responsable. Y al final resulta que en esa balanza pesa más el interés de la persona, que conscientemente no evitó los riesgos que podían llevarla en un determinado momento a tener una cirrosis, y eso fue la consecuencia de una decisión tomada voluntariamente. Bien, todas estas cuestiones conllevan al final a una conclusión, que los sesgos existen porque quienes tenemos los sesgos o prejuicios somos los seres humanos, en primer lugar, o bien porque el trabajo no se ha hecho bien, porque la información no ha sido la correcta, ¿no? Y luego hay también, que eso daría para hablar en otra ocasión, los sesgos encubiertos. O sea, las propias compañías de inteligencia artificial son conscientes de que hay sesgos que empeoran su imagen y lo que hacen es disfrazarlos. Por ejemplo, si nosotros hace 10 años hubiéramos puesto en inglés la palabra judge, juez, y no hubiéramos dicho juez o jueza, claro, judge, que es un término neutro, pues lo que te aparecía hace 10 años era un señor de etnia blanca, de mediana edad, ¿no? Y tal. Y nunca te hubiera aparecido nadie de color, por ejemplo. Eso ya se ha subsanado. Eso es un sesgo fácil de subsanar. O sea, tú puedes ser un racista totalmente, pero encubrir eso para que socialmente se te acepte, aceptado, ¿no? Sí. Para ser aceptado. Bueno, pues lo mismo pasa con las empresas de inteligencia artificial, pero hay sesgos que están latentes, que sin embargo pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, otro caso más, un caso de usar la casuística real. Por ejemplo, hay 2 médicos en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que tienen la misma especialidad, oiga, y en el mismo hospital. Solo que uno vive en unos suburbios, es decir, en la parte acomodada de la ciudad, y otro vive en uno de los peores barrios. Pensemos, por ejemplo, en el Bronx, ¿no? Bueno, entonces los dos solicitan a un seguro, pues, solicitan una atención de un seguro. Y el seguro, después de analizar a ambos profesionales de esa profesión tan bien considerada, que es la de médicos, a uno se lo concede y al otro no. Dices tú, ¿esto cómo es posible? O sea, vamos a ver, son 2 personas más o menos de la misma edad, que desarrollan el mismo trabajo, que tal, que cual, y sin embargo, a uno se lo han concedido y a otro no. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo detecta dónde vive una persona y dónde vive otra. Y eso se supone es una presunción que si vives en una zona que económicamente está más deprimida que la otra,
tus posibilidades de ser capaz de económicamente, ¿no? de tener liquidez, de ser solvente, son menores que si vives en un barrio más acomodado. Esa asociación de ideas sabemos que no es necesaria, que no es real siempre, que hay gente, como en el caso de este médico, que prefería seguir viviendo en el barrio donde nació y donde desarrolló su infancia y tenía mejor arraigo y mejor calidad de vida, sus familias, sus amigos, etcétera, antes que mudarse a un barrio más acomodado. No lo necesitaba. No lo necesitaba porque pasaba muchas horas en el hospital y quería descansar en una zona para él pues familiar, agradable, entrañable, etcétera, con independencia de si tenía o no tenía luz. Francamente, eso era lo que sucedía. Y bueno, en definitiva, es lo que al final generó esa discriminación en una decisión para dos personas que en teoría tenían que verse tratadas con igualdad, ¿no? Claro. Hay muchos sesgos encubiertos también y esto es algo con lo que evidentemente hay que lidiar, claro. Para ir un poco cerrando, ¿considera que el jurista debe convertirse en un experto en tecnología o más bien debe desarrollar la capacidad de comprender y colaborar con los expertos técnicos y otras profesiones también, ¿no? Mire, nosotros, me alegro mucho de esa pregunta, nosotros tenemos en Sevilla, en la Facultad de Derecho, ahora en el mes de septiembre va a comenzar la primera maestría, máster, decimos aquí, máster o maestría oficial de Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial. Y hacemos todos los años, la Facultad de Derecho este año, en el mes de octubre, en la última semana, pues también será la tercera edición, la Semana de la Inteligencia Artificial. Todo esto está en YouTube, entonces pones Semana de la Inteligencia Artificial, Facultad de Derecho Sevilla, y verán todas y cada una de las mesas que de lunes a viernes y mañana y tarde tenemos. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Mesas en las que no te encuentras solamente médicos y ya está, o juristas y ya está, o psicólogos o humanistas, sino que están todos entremezclados, porque es la forma de acercarnos de una forma más correcta al objeto de conocimiento, al objeto de estudio que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, vista solo desde una perspectiva especializada, sin contar con las demás que son complementarias, nos lleva a tener una impresión de la inteligencia artificial que no es completa, ¿no? Entonces, el jurista en concreto, y en este máster, que es un ejemplo, el que les doy, el jurista o las personas que cursen un máster de ética e inteligencia artificial, por supuesto, tienen un módulo de asignaturas que son tecnológicas. Tienes que conocer la inteligencia artificial, aunque sea a nivel de usuario, que no es poco. Para no desbarrar, porque le pongo un ejemplo, hay gente que considera que la automatización, que las decisiones automatizadas son inteligencia artificial, y no lo son. La inteligencia artificial es una suma de decisiones automatizadas, de Big Data, de blockchain, de una serie de cosas, y eso suma a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es un mecanismo automatizado, ¿no? Saber también qué es, por ejemplo, estoy poniendo casos, un prompt, o qué es una black box, o qué es una sandbox. Todo eso es necesario para saber exactamente después desarrollar una ley o argumentar un caso, ¿no? Una sentencia. Es decir, para poder ser un buen jurista necesitas conocer la realidad y también la tecnología. Entonces, más que apoyo, esto es lo que ahora mismo se está produciendo porque no hay, y ahí se abre una ventana absolutamente para los estudiantes de Derecho, no hay hoy en día, día 11 de abril de 2025, no existen especialistas, juristas en inteligencia artificial y van a existir, se están formando ahora, pues no basta sencillamente con que el ingeniero de inteligencia artificial consulte qué dice la ley. Y para eso tiene a una persona especialidad que se llama abogado, ¿no? O juez. No, el juez y el abogado tienen que conocer también, aunque sea a nivel básico, la tecnología del tiempo en el que viven. O sea, no pueden hacer ilusión de esa responsabilidad, pero nosotros tampoco como ciudadanos. Cuando el reglamento de inteligencia artificial habla de la alfabetización digital de los ciudadanos, en realidad apunta a eso, a que la inteligencia artificial y el conocimiento de la misma no debe llegar desde la jerarquía hasta el pueblo, sino que tiene que ser algo horizontal, porque todos nosotros nos vemos afectados por la inteligencia artificial a diario y tarde o temprano tenemos que adaptarnos a esa realidad si no queremos quedar excluidos de la misma. Yo es que no quiero saber nada de derecho, yo no quiero saber nada de medicina. Pues oye, a lo mejor te lo puedes permitir si tienes un médico al que puedas pagarle la factura o a un abogado, ¿no? Pero tú no puedes decir yo no quiero saber nada de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, porque todos nosotros tenemos esto. Claro. Y esto es inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y en casa está la domótica, etcétera. Entonces,
tienes que conocer un poco. Es como al que le gusta guiar, ¿no? Conducir y no sabe nada de mecánica. Hombre, algo tienes que saber por si te quedas averiado en la carretera, mínimamente, ¿no? Sí, O sea, algo tienes que saber. Pues con la inteligencia artificial sucede lo mismo. Perfecto. Bueno, nos van a quedar un montón de temas. Quería hablar del derecho de los robots, un montón de cosas. Pero bueno, se nos va el tiempo. Quedará para otro podcast, quizás, en el futuro. Perfecto. ¿Algún consejo a los futuros juristas? ¿Lecturas recomendadas? Algo que el máster... Sí, hay muchas lecturas y lecturas que además aguantan bien el paso del tiempo teniendo en cuenta lo efímero que es este ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, miren, para desmitificar, hay un libro muy interesante de Erik Larsen, Erik con K, Larsen con doble S, que habla del mito de la inteligencia artificial. Uh-huh. Este está muy bien. Luego hay, por ejemplo, los libros de un abogado y también profesor inglés que se apellida Susskind, S-U-S-S-K-I-N-D, Susskind, que habla del futuro de las profesiones, cómo ya van a cambiar, prácticamente ninguna profesión que conocemos va a quedar igual que como hoy día la conocemos, ya se están transformando. Piensen, por ejemplo, en los traductores, piensen, por ejemplo, en los guionistas de cine, piensen incluso en los actores o las actrices. Podemos llegar a un acuerdo con Angelina Jolie o Brad Pitt y decirles, ustedes van a envejecer, pero véndannos su imagen para que en el futuro podamos hacer películas de inteligencia artificial como si ustedes nunca hubieran envejecido. Claro. Esto de forma tosca, por decirlo así, ya se ha dado en conciertos en directo donde Michael Jackson apareció en la orografía, ¿verdad? Uh-huh. Ahí no había derechos de imagen. Pero imagínense esto, yo me quiero jubilar, o sea, soy consciente de que como actor o como cantante, incluso María Callas, voy a perder mis cualidades y entonces hoy lo que hago es vender mi derecho de imagen para que en el futuro puedan haber obras en las que yo, con mi voz o con mi talento, pueda... Ya no, ni siquiera voy a estar con cualidades para poder hacerlo. Pero eso va a ir cambiando las cosas, ¿no? Bien, pues está Susskind, está Larsen, está también desde el punto de vista de los principios Floridi, Luciano Floridi, que es un autor muy claro sobre los principios de la ética de la inteligencia artificial y básicamente digamos que son lecturas introductorias, muchas de ellas están online también, felizmente. La filosofía del derecho y la inteligencia artificial, a la que usted amablemente hacía referencia antes, está y se puede descargar gratuitamente de internet, que para eso en su día llegué al acuerdo con el editor. Y mire usted, yo no quiero derecho ni nada, lo que quiero es que se conozca la obra y que pueda cualquier persona en el mundo. Para eso está la Open Science, la ciencia abierta, y la mayor parte de los autores hoy en día que tenemos esa sensibilidad, renunciamos a derechos y demás para que la obra pueda estar en abierto, ¿no? Y la inteligencia artificial es uno de los temas que más accesibilidad tiene. Perfecto. Entonces también después nos manda todo lo del máster que se va a realizar para pasarlo en las redes sociales. Bueno, llegamos al final de este episodio de La Rebelión de los Datos. Conversamos y reflexionamos con el Dr. Llano sobre IA, derecho, filosofía en clave de derechos humanos, frente al impacto de que las nuevas tecnologías están ocasionando en nuestras sociedades. Así es que muchas gracias por su tiempo y bueno, nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Ha sido un placer, muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muy bien, chao, chao.